Gracias. Regresamos. Estamos aquí. ¿Dudas en cómo hicimos esta gráfica de barras? No. No, profe, todo bien. No, No. Bueno, cuando las barras, cuando no hay separación entre las barras, es decir, cuando nosotros hacemos desaparecer estos huecos, eso equivale a hacer las barras un poco más gruesas, obtenemos algo llamado histograma. Un histograma, pues, es esto mismo, solamente que esto así como está, no es un histograma, ¿bien? No. El histograma se caracteriza por eso que les dije, que no hay espacio entre las diferentes columnas. Déjenme ver cómo lo puedo aquí corregir. Bueno, lo voy a poner de otro color mejor. El histograma, color rojo. Histograma sería algo así. Todas del mismo grosor, las columnas. Bien, este sería un histograma. Si tú localizas los puntos medios de cada barra, que son en la parte de arriba, y los unes, aquí parte del origen, esto tiene un nombre también. Esta está mal dibujada. ¿Es gráfica de líneas? Estaba así. Parte desde el extremo izquierdo de la barra. Y fíjate que es una curva cerrada, ya que termina en el extremo derecho de la última columna. Esta criatura se llama, déjame acuerdo, ojiva. Ojiva. No, no es ojiva, tiene otro nombre. Se me olvidó, discúlpenme, pero la idea es esa. Esto te lo hace el Excel súper rápido, ¿verdad? Ya hay gráficos de esta clase en Excel y lo hace inmediato. Bueno, ahora vamos a hacer una gráfica de pastel. Déjenme quitar todo esto de encima. Para que no saturar la pantalla. Ok, así. Ahora, una gráfica de pastel, un pastel redondo, ¿verdad? Es este de aquí, un círculo perfecto. Ahí está. ¿Cómo empiezo? ¿O qué hago aquí para hacer una gráfica de pastel? Bueno, pues en las gráficas de pasteles usualmente vienen porcentajes. Entonces lo que yo debo tabular o bien graficar, mejor dicho, es la parte porcentual, ¿verdad? La frecuencia porcentual, que es esta de aquí. Esa es la que debo graficar en las rebanadas de ese pastel. Por ejemplo, la Coca-Cola clásica o el refresco clásico tiene una frecuencia porcentual del 38%. Significa que de este pastel, el 38% le corresponde a ese tipo de refresco. Y así los demás. Como te puedes dar cuenta que es un poquito difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo sé que es exactamente el 38%? Lo que puedes hacer es como dibujar líneas guía, nada más. Aquí van, cada una de estas rebanadas es el 25%. Podemos dibujar un poquito más. Entre más líneas guía tengas, mejor. Así. Aquí ya tenemos 8 rebanadas. Cada rebanada representa un 12.5, me parece. Sí, 12.5%. No está mal, ¿verdad? No está mal. Bueno, vamos a empezar. 38% para el clásico. Entonces, ¿qué debo
¿Dónde empiezo o dónde termino? Pues no importa dónde tú empieces. Podemos empezar aquí. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina tu rebanada? ¿Cubre más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro? ¿Cuántas rebanadas debe cubrir? Si es el Un poquito 38%. más de 3, ¿no? Poco más de tres. Aquí cada rebanada representa el 12.5. De hecho, cubre 3.04 rebanadas, exactamente. Voy a ponerla como 3. Recuerda que esto no es muy preciso. ¿Bien? Aquí 3. Y aquí divido. Ahí está la primera. Esta rebanada representa el refresco clásico con un porcentaje del 38%. Es importante que pongas tú los porcentajes en las rebanadas de pastel. El siguiente fue el de dieta, que era, si no me recuerdo, 8. 8. Entonces ese 8 debe ser menor que una rebanada, ¿verdad? Donde termina una, inmediatamente inicia la otra. Y a lo mejor es por aquí. Este es el de dieta. Y corresponde a un, ¿qué porcentaje era? 16. Ah, no es cierto. Entonces sí cubre más. Una disculpa aquí. Si quiere borrar. Me debo fijar en la... Estaba yo graficando estos. No, estos no van. En la de pastel son las porcentuales. Y fíjate que aquí para la de dieta corresponde a un 16%. ¿Sale? Estamos cometiendo ese error. Entonces, aquí vamos a corregirlo. Debemos poner un 16 aproximadamente. ¿Cómo lo hago? Pues algo así. ¿Vale? 16%. Este es el de dieta. Y son 16% aproximadamente. ¿Cuál le viene? ¿Cuál sigue? La Pepsi, que corresponde a un 26%. Un 26%. Voy a poner en amarillo. Y empieza aquí. A lo mejor por aquí termina. Bien, es aproximado esto. Esta es la Pepsi. Y los otros dos se dividen, ¿verdad? En 5, ¿no es cierto? En 10 y 10%. Es decir, de eso que sobró, solamente lo divides en dos partes iguales. Listo, ahí está. Una era Sprite. Bueno, el porcentaje debe ir dentro. Sprite. Y Dr. Pepper, ¿verdad? Que era también 10%. Al final lo que puedes hacer aquí es borrar las líneas guía. Las borras. Y quedaría aproximadamente así. ¿Vale? Aproximadamente. Ahí está. Muy fácil. Bueno, de estas dos gráficas ustedes me dijeron, ¿cuál te da información así súper rápida? ¿O qué? ¿O cuál te da cuál entiendes mejor? La de barras, la gráfica de barras. La de barras, la de pastel. Pues las dos son buenas. Las dos, profe. Las Las dos dos son son Porque las buenas. dos tienen sus cualidades. Claro creo que que son sí. las más comunes. Sí, así es. Es algo muy sencillo. Bien de hacer. Bueno, aquí hicimos un ejemplo cualitativo, que fue para los refrescos. Vamos a ver esto mismo en el Excel y se van a reír de lo fácil que es. Lo vamos a hacer muy rápido. Déjenme ver una nueva Excel. Un momento. Aquí está. Bueno, necesito... Déjenme cargar la configuración porque no me gusta.
Ok. Teníamos 5 refrescos. Vamos a poner refresco. Aquí era frecuencia, la frecuencia secas. Aquí era la frecuencia relativa. Aquí la frecuencia porcentual, ¿verdad? Bueno, ¿qué refrescos eran? El clásico era el de dieta, era la Pepsi, era Sprite, y era Dr. Pepper. Bien. ¿Se acuerdan cuántos números eran? 19, 8, 13, 10, 5, 5, ¿verdad? Esto lo voy a poner en una tabla. Aquí pueden irse a insertar y en tabla. Encabezados, sí. O le dan, seleccionan el campo, control Q, aceptar. ¿Sale? Los dos son equivalentes. ¿Por qué me gustan las tablas? Pues porque no tengo que arrastrar la fórmula. Sumamos aquí todo esto, ¿qué te da? 50, es correcto. Las 50 ventas que nosotros tuvimos, ¿verdad? Este es el total de datos. Total, simplemente total, ¿vale? Total. Cuando tu total es 50, pues no se te escapó ninguno. Claro, puedes tener más o menos. ¿Cuál es la frecuencia relativa? La relativa es lo que representa cada elemento con respecto al total. En este caso, lo que debo hacer es dividir la frecuencia entre el total. El total es 50, ¿verdad? Enter. Y automáticamente se calcula. Aquí debes asegurarte que tengan la misma cantidad de decimales. Como te puedes dar cuenta, son decimales, bueno, son cantidades que no exceden de 2 decimales. Entonces tú le puedes dar aquí en este botón o en el otro para trabajar 2 decimales. Si trabajas 3 o más, pues ya no tiene caso, porque mira, todos son ceros. Pues trabajarle 2, así. ¿Qué pasa si yo sumo estas cantidades? ¿Cuánto me debe dar? Pues me debe dar 1. Quiere decir que vamos cubriendo todo. Y la frecuencia porcentual sería la frecuencia relativa por 100, ¿verdad? Por 100. Y la suma de estos porcentajes debe ser 100 también. 100%. Aquí le puedes dar aquí el formato de porcentaje. Listo. Bien. Pero lo correcto es así. Porque aquí en frecuencia porcentual se está midiendo el porcentaje, obviamente. Aquí ya no tiene caso que tú pongas 38%, 16%, porque aquí en la columna te está diciendo en qué se está midiendo. El porcentaje, obviamente. Por lo tanto, este 26 significa un 26%, 10% y así los demás. Fíjate que los totales todo cuadra hasta el momento. Todo va bien. Esto lo hicimos manualmente. Bueno, ahora vamos a graficar. Nos vamos aquí al menú de insertar. Vamos a hacer ambas gráficas, tanto de pastel como de barras. Gráfica de barras aquí. En esta primera, ¿verdad? Aparece en blanco. Obviamente, si tú pones tu cursor aquí dentro de la tabla y le das en insertar gráfico, te grafica algo que no sabes qué es. Entonces, para que tú no estés adivinando, yo te recomiendo que estés fuera de la tabla de datos, en un espacio en blanco, insertar de columnas y te aparece en blanco. Bien, vamos a introducir datos. Automáticamente cuando seleccionas este espacio del gráfico, se abre este menú. Seleccionar datos. ¿Qué datos vamos a graficar? Si es una gráfica de barras, vamos a graficar tanto el refresco como la frecuencia. Selecciono esto, ¿verdad? Los datos de refresco y de frecuencia. Fíjate que no estoy seleccionando los encabezados, ni los totales, solamente los datos. Bien. Listo. Le doy aquí este panel de la derecha.
es como el eje X, las etiquetas que va a aparecer en el eje horizontal, ¿vale? El refresco clásico, todo correcto, ¿verdad? Le damos en aceptar. Y listo. Lo mismo que obtuvimos manualmente, pero aquí mucho más rápido, ¿verdad? ¿Qué representan estos números? Pues deben representar las ventas. Entonces aquí le das en más, títulos del eje, obviamente. ¿Qué título tiene aquí? Frecuencia. Y acá, producto o refresco en este caso. Aquí puedes hacer más cositas, puedes, por ejemplo, le puedes poner etiqueta de los datos. La etiqueta de los datos lo que hace es poner los numeritos. Eso tiene es muy útil ya que no tienes que estar proyectando, ¿verdad?, sobre el eje de las frecuencias. Y como aquí ya tiene las etiquetas de los datos, pues podemos eliminar aquí el eje vertical o dejarlo. Bueno, mejor dicho, las líneas de fondo ya son innecesarias. O dejarlas, como tú quieras. ¿Cómo hacemos el histograma a partir de esto? Pues bueno, le das en derecho, formato del área de gráfico. Se te abre este menú. Hay que estar jugando, hay que explorar. ¿Bien? Ahora aquí, ahora aquí. Creo que es aquí. Bien. Propiedades. No. ¿Dónde era? Uno de estos menús. Debe ser este. Tamaño. No me acuerdo. Pues, como casi no hago estas gráficas. Pero bueno, si alguien lo descubre, ¿Qué quería hacer, perdón? lo que quiero es que las columnas estén pegadas, que no haya huecos entre ellas. Debe ser por aquí. Me imagino que debe ser aquí. Hay que explorar, hay que estar jugando aquí. Eje horizontal, eje horizontal. Aquí. No lo sé. Bien, hay que explorar estos menús, para que... Ahí está. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero ahí está. Aquí está. Aquí le demos ancho del rango, pues 0. El ancho supongo que debe ser el espacio. Es en opciones de serie. Bueno, me fui a la serie y en opciones de serie ponemos aquí 0, ¿verdad? Hay otra forma, me parece que aquí podemos en colores, variar colores entre gráficas. Listo, vean, qué fácil es. Esto de aquí es un histograma. El histograma, como les dije, es una gráfica de barras sin espacio entre ellas. Qué fácil fue. Bueno, ya la edición tú la puedes hacer, el formato, puedes cambiar los colores y demás para que sea mejor. Bien. ¿Cómo hacemos la gráfica de pastel? Pues hacemos clic fuera de los datos, insertar. Aquí nos vamos a esta gráfica circular y seleccionamos esta, ¿verdad? Seleccionar datos. ¿Qué datos son? Pues vamos a graficar tanto el refresco como los porcentajes. Así. Y listo. Enter. Vamos a aceptar. Aquí te muestra el pastel que hicimos hace un momento con sus leyendas, ¿verdad? El azul fuerte es el clásico y así los demás. Podemos darle aquí edición. Mira, etiquetas de datos te están mostrando, bueno, no te muestra exactamente el porcentaje. Me imagino que lo puedes tú aquí. Aquí está, mira que hay en estas opciones. Hay otros, mucho más bonitos. Nada más que muestra el porcentaje. Habría que jugar con ellos, ¿verdad? Bueno, voy a dejar el que me da por defecto.
Y pues nosotros entendemos que esta rebanada es un 38% de un 100, 16% para la de dieta, 26% para la especie y así las demás. Es algo muy sencillo. Hacerlo manual o en Excel, claro, en Excel es muchísimo más rápido, pero también es bueno que ustedes sepan hacerlo manual, porque si no saben hacerlo manual, pues cómo van a saber qué columnas deben ir. ¿Vale? Déjenme ver una gráfica por aquí. Estoy cargando. Bueno, miren, les muestro otras gráficas. Vamos a aprender a hacer todo este análisis. Este es el objetivo de la estadística descriptiva. Aquí, por ejemplo, tenemos que dice, el conjunto de datos adjuntos se compone de observaciones de flujo de una regadera de litros sobre minuto para una muestra de 129 casas en Perth, Australia. Bueno, y aquí está la revista. ¿Bien? Y tienes una serie de 129 datos. Bueno, son muchos, ¿verdad? Como para hacerlo manualmente es demasiado. Aquí se te pide construir una gráfica de tallos y hojas de los datos. Bueno, esto ustedes lo van a investigar. También se puede hacer en Excel. No recuerdo cómo exactamente, habrá que ver tutoriales. La segunda, ¿cuál es una velocidad de flujo o gasto típico representativo? Esto se refiere a el valor medio. Pregunta 3, ¿parece esta la gráfica altamente concentrada o dispersa? Eso tiene que ver con los datos de dispersión. Y así, más preguntas. Pero miren, a grandes rasgos lo que vamos a hacer es reescribir estos datos, obviamente, en el Excel. Aquí está. Vamos a utilizar estas formulitas para el cálculo o bien hacer todo el análisis estadístico. Esto de aquí es, por ejemplo, el número de clases. En el caso de los refrescos son 5 clases porque son 5 refrescos diferentes. Pero aquí todos son flujos de agua, ¿verdad? Medidos en litros sobre minuto. Todos son números, no son cantidades cualitativas, todas son cuantitativas. Entonces, ¿cómo sé cuántas clases deben ser? Pues depende del número de datos que tú tengas. Tenemos 129 y vamos a utilizar esta formulita de aquí, K igual a 1 más esta fracción. El rango, en este caso el rango es la diferencia que hay entre el valor más pequeñito y el valor más grande. ¿Cuál es el más pequeñito de todos estos números? ¿Cuál es el más grande? Ese es tu rango. Se calcula con esto, ¿verdad? La amplitud se refiere a el ancho o el grosor de cada clase, de cada categoría. Marca de clase y otras cosas. Bueno, esto es algo sencillo, lo veremos poco a poco. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Todo el análisis estadístico. Las clases, los intervalos y todo está con formulitas, ¿vale? Para que lo haga automáticamente. Vamos a aprender a hacer esto, chicos. Apenas vamos aquí, vean. Estamos en este bloque. Nos saltamos pero todavía no estamos preparados. Bien. Primero hay que seguir practicando estas frecuencias y después las demás. ¿Y qué vamos a obtener al final de todo esto? Medidas de centralización, como las que les decía. Las medidas de dispersión, que son estas de aquí. Y medidas de forma. Estas son medidas de posición. Cuartil, decil, percentil. Veremos su interpretación en su momento. Bueno, aquí están. También depende mucho de cómo tengas tu información. Si tu información está agrupada o no agrupada. Si está agrupada, se utilizan unas fórmulas. Si está desorganizada totalmente, se utilizan otras. Bien. Aquí está una ojiva. Son gráficas estadísticas, el pastel tradicional, el histograma, con su... Ay, no recuerdo el nombre de esta cosa. No es una ojiva, se me olvidó. Su histograma, y estas líneas representan las media, mediana y moda, que en general son diferentes.
La forma del histograma te dice así qué tan disperso está. Fíjate, este histograma de aquí, por ejemplo, tiene una colita hacia la derecha, ¿verdad? ¿Qué significa? Que está más concentrado hacia la izquierda. ¿Vale? Bueno, vamos a aprender a hacer esto poco a poco, no se desesperen, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Todo bien. No, profe, hasta ahorita no. Profe. Vale. Bueno, vamos a pasar la asistencia. Les pido que vean sus cámaras y tengan el nombre de su usuario, perdón, el nombre de ustedes en su usuario de Zoom, ya que la otra vez, al pasar la asistencia, había personitas que tenían nombre de teléfonos y ese no está en la lista. Quien quiera su asistencia, active su cámara. Hecho. Pues bien, hasta aquí le dejo. No sé cuándo toque clase, no sé si el lunes o mañana, pero nos veremos tal día. Que estén bien.